Bendecida Iglesia del Dios vivo. Es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes para llevar estas enseñanzas que son las enseñanzas del Espíritu, el conocimiento de la doctrina de Dios mismo, lo que nosotros sabemos que es la promesa de Dios dada para su iglesia, para sus hijos, para sus escogidos. Así pues, esta va a ser una enseñanza más para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados en el conocimiento de la verdad. Jesús de Nazaret, hace 2000 años, dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, la enseñanza, el conocimiento de la verdad, entonces dijo Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Eso está ya en Juan 16. Así pues, estas enseñanzas son la verdad, lo que anunciaba Jesús de Nazaret hace 2000 años. Y aquí es cuando nosotros estamos conociendo las cosas espirituales, los misterios. De hecho, nosotros sabemos que Dios no trata con el cuerpo humano, no trata con carne, pero carne no es esto de lo que se compone el cuerpo humano. Carne es una doctrina que fue dada antes de que viniera lo espiritual. Entonces, ciertamente, cuando viene el Espíritu, entonces ya se encuentra lo que es el Espíritu y lo que es la carne. El Espíritu es la doctrina de Dios. Lo que es la carne es el conocimiento del hombre, el conocimiento que estaba en tinieblas, porque para eso fue que viene Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, como el Cristo. Entonces, en esta oportunidad nosotros tenemos una enseñanza tan importante como todas, y vamos a ver con los ojos del entendimiento, por supuesto, lo que es la perfección. O sea, la enseñanza se llama ¿qué es la perfección? La perfección es un tiempo de doctrina. La perfección es la palabra de Dios, lo que estaba en la mente de Jesús de Nazaret, por lo cual se le conocía como el Cristo. Porque Jesús de Nazaret, sin el conocimiento del Cristo, era un judío más. Pero como Cristo estaba en su mente, entonces él era el primogénito Hijo de Dios. Ahora nosotros sabemos que Cristo fue perfecto y es perfecto, porque Cristo es lo que estaba en la cabeza de Jesús de Nazaret, el conocimiento doctrinal, lo que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años, pero el entendimiento todavía no estaba. Entonces el entendimiento vino 2000 años después de la predicación de Jesús. Entonces ahora nosotros vamos a poder entender lo que es la perfección. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era perfecto, pero esa perfección no la pudieron ver los judíos. O sea, los que le mandaron a matar, o los que le mataron, por decirlo más claro. Entonces, eso significa que la mente carnal o la mente humana no tenía el entendimiento para poder ver la perfección en ese cuerpo de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Cuando se habla de perfección, se habla de un conocimiento doctrinal. Por eso la religión tiene equivocado todo el concepto de lo que es espíritu. Ellos lo tienen todo representado en lo físico, en lo que se ve. Ahora nosotros sabemos perfectamente que no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, para ampliar un poco más esto, nosotros vamos a hablar de que la palabra pecado significa separación del hombre con Dios. O sea, una persona que tiene pecado,
una persona que está en pecado, una persona que hace pecado, es porque está separada de Dios. La gente, al no cumplir la ley de Moisés, no se podía separar de Dios. La gente ya estaba separada de Dios. O sea, aunque hubiese cumplido la ley de Moisés, eso no lo hacía unirse a Dios, porque a Dios solo se podían unir por medio de la doctrina dada por Jesús de Nazaret. Entonces, antes de que viniera Jesús de Nazaret, ya estaba la ley, pero la ley nada perfeccionó, nada podía perfeccionar. ¿Por qué? Porque todo aquel que se perfecciona es por medio de una doctrina. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en el contenido de esta predicación, de esta enseñanza. Entonces, para entender eso, hay pecado, que son los que están separados de Dios. Y hay sin pecado, que son los que están unidos a Dios. Aquí no hay más. Solo está carne y espíritu, tinieblas y luz, pecado y sin pecado. Entonces, ya con esta introducción vamos a poder entender claramente lo que está escrito y qué es lo que significa la perfección. Vamos a comenzar rápidamente porque lo más importante es lo que está escrito. Les decía hace 8 días que Jesús de Nazaret fundamentaba sus predicaciones con lo que estaba escrito, o sea, las escrituras. Entonces él decía, escrito está. Entonces Jesús de Nazaret, todo lo que estaba en la escritura, hablando de los profetas Isaías, Jeremías y el Pentateuco que escribió Moisés, y todo lo que estaba escrito era lo que le servía a él para fundamentar su venida, para demostrar que él era el Cristo y las enseñanzas de vida eterna. Entonces vamos a entrar entonces en lo que es el conocimiento de la perfección. La perfección era un tiempo de doctrina que estaba por venir. O sea, ya conocimos el camino: el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Entonces el Hijo predicó, no había entendimiento. El Espíritu Santo era una doctrina para apartar a los que iban a ser herederos, a los que iban a ser hijos, porque es por medio de un conocimiento. Entonces, cuando viene la doctrina del Padre, esa es la perfección. Pero lo vamos a ver conforme lo que está escrito. Para esto vamos a comenzar en el libro a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Y dice así: Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga bien, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformar quiere decir cambiar de forma, entrar en una forma diferente, en una forma mejor. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué era lo que había que renovar? El entendimiento. Porque lo que existía en la carne, lo que existía en la ignorancia, lo que existía en las tinieblas, ese entendimiento no servía o no sirve hoy en día. Entonces había que tener un nuevo entendimiento. Eso venía por medio de una transformación. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que usted conozca su doctrina, que usted conozca las enseñanzas del Espíritu. O sea, que cuando aquí se le enseña lo espiritual, usted se da cuenta que Dios nunca trató con cuerpos, nunca trató con carne, sino con mentes, con entendimientos. Entonces, el entendimiento que nosotros teníamos, donde estábamos en tinieblas, donde estábamos en muerte, donde estábamos en ignorancia, lo tenemos que quitar. Y poner el entendimiento del Espíritu es el que viene por medio
de esta predicación. Entonces, cuando usted conoce lo espiritual, lo celestial, entonces usted conoce la voluntad de Dios y es agradable y perfecta. Por eso cuando viniera el Padre, oiga bien, se iban a manifestar los hijos, o nos íbamos a manifestar los hijos de Dios. Cuando usted vive como hijo de Dios, usted tiene que ser perfecto, porque la perfección no está en lo que usted ve en el espejo. La perfección no está en sus actitudes. La perfección está en su conocimiento, en su mente. Y eso lo vamos a ver conforme vayamos leyendo los versículos. Entonces, la perfección, usted nunca va a ser perfecto para los ignorantes, porque para principiar no entiende la doctrina del Espíritu. Si la entendiera y fuera para él, él fuera un hijo más de Dios y un hermano suyo. Ahora bien, cuando nosotros somos hijos de Dios, entramos en una paternidad. Dios es nuestro Padre, y si Dios era Padre de Jesús de Nazaret viene a ser nuestro hermano. Por eso dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos o entre más hermanos. Entonces, Jesús de Nazaret era perfecto. Amén. Así dicen todos. Pero usted también va a ser perfecto porque tiene la misma doctrina que Jesús de Nazaret tenía o que tuvo y que nadie entendía, pero ahora usted la entiende. Por eso es que dice ahí en Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 2. Mas nosotros, 2:11, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces quiere decir que cuando usted tiene la misma doctrina, entonces usted tiene la misma información de lo que es la perfección. Entonces usted no juzga nada en la carne. Y eso lo vamos a ver a través de lo que está escrito. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo avanza. Y vamos a ir entonces a la primera carta de Juan, o la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versos del 1 al 6. La base fundamental es el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque dice que en el nuevo pacto, Dios hace un pacto donde no toma en cuenta el pecado en el hombre. Dice, Dios no toma en cuenta los pecados. Y entonces dice que pone sus leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Eso dice ahí en Hebreos 8. Entonces ahora nosotros estamos entendiendo claramente que el pecado en sus hijos no cuenta. Pero Juan, cuando escribe aquí, menciona el pecado, porque pecado es estar separado de Dios. Era para entendimiento. Entonces dice así, vamos a leer la primera epístola de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 6. Y dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Juan está hablando con todos los que estaban en ignorancia. Obviamente ellos estaban en pecado y ellos creían que las actitudes que incumplían de la ley los llevaba a ser pecadores. No, ellos eran pecadores porque estaban separados de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo. Y esta es la condenación, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no transformaron su entendimiento. Hasta hoy es que se puede transformar. Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora los mandamientos de Moisés son unos, y los mandamientos de Dios son otros. Ya vamos a conocer los mandamientos de Dios.
Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ahora usted va a saber cómo guardar los mandamientos aquí en lo espiritual, porque aquí no está hablando de los mandamientos de Moisés. Allá esos mandamientos nadie los podía cumplir. Hoy en día yo no sé qué hacen tratando de hacerlo, pero ni modo, ya no es eso lo que está en vigencia, ahora está en vigencia el espíritu. Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad es esta doctrina, la doctrina de la perfección. Entonces no conoce esta doctrina. Dice el 5, pero el que guarda su palabra, o sea, ¿cuál es el mandamiento? Guardar su palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué dice? El amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, la enseñanza de Dios lo hace perfecto. Entonces dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Hablando del Cristo. Entonces, ¿cómo anduvo Jesús de Nazaret? Guardando la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Jesús de Nazaret guardaba los mandamientos de Dios, no los mandamientos de Moisés. Por eso era que Jesús de Nazaret transgredía el día de reposo. Y les decía, ¿quién de ustedes no saca un buey si se les fuera en un hoyo en un día de reposo? Porque él sanaba en día de reposo. Y eso era transgredir la ley. Y mucha de la ley de Moisés la transgredió. Algunas otras las cumplía porque era judío. Pero él caminaba conforme a los mandamientos de Dios, no con los mandamientos de Moisés. De hecho, por andar en el mandamiento de Dios fue que lo crucificaron. Porque él decía ser hijo de Dios. O sea, guardar su palabra, guardar lo que él sabía de Dios. Y es lo que tiene que hacer usted hoy en día. Guardar la palabra del Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne le va a decir otra cosa. Los religiosos le van a decir otra cosa. Los religiosos le van a decir que usted está loco, que usted está equivocado, perdón. O que si usted les dice que está perfecto, eso es peor todavía. Entonces hay que notar esto, que guardar los mandamientos de Dios simple y sencillamente es estar en obediencia a su palabra. Dios le dice que ya no cargue más, no cargue, que ya no siga los ídolos, ya no los siga. Aquí se le ha dicho claramente qué es lo que ya no hay que hacer. ¿Por qué? Porque eso lo hace la religión. De hecho, todo lo que hace la religión en ignorancia usted tiene que dejarlo de hacer. Vamos a ver esto rápidamente conforme a lo que está escrito. Vamos a ir a Hebreos 6, capítulos del 1 al 6. Vamos a ir rápidamente entonces a Hebreos. Y aquí es donde nos dice el mandamiento de Dios, que es la ley del Espíritu, que dejemos la carne. Dice así, Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya, ¿qué dice que hay que dejar? Ya, esto que voy a leer, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero hay que dejar eso, echarlo fuera. Ahora vamos a ver cuáles son esos rudimentos de la doctrina de Cristo. Un rudimento es algo que se usaba, pero ya no se usa más. Por ejemplo, voy a tomar un tiempito para poder explicar esto. Dice así, antes para mandar un mensaje se usaba una paloma mensajera. Estoy hablando en tiempos antiguos. Entonces, conforme pasó el tiempo y se fue perfeccionando la tecnología, entonces se comenzaron a escribir cartas. Después ya no eran las cartas, después ya era el teléfono.
ahora son los mensajes, ahora hay muchas formas. Pero la paloma es un rudimento de la comunicación de hoy en día. Así como la vela es un rudimento de la energía eléctrica, que es la que nos alumbra mejor que una vela. Entonces, rudimento es lo que sirvió, pero ya no sirve, porque viene lo nuevo. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oiga bien, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Por qué? Porque la sabiduría del Espíritu le enseña que esto era lo que se practicaba en la carne. De hecho, es lo que siguió la gente de Jesús de Nazaret, que fue lo que vio con sus ojos físicos. Pero no tenían renovado el entendimiento. Usted y yo tenemos renovado el entendimiento, por eso hay que dejar eso. Entonces dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es imposible que el que una vez haya entendido la palabra espiritual, o sea, lo que hay que guardar, los mandamientos de Dios, entonces vuelva otra vez a lo mismo. O sea, que vuelva otra vez a la religión, que vuelva otra vez a hacer esas prácticas. Pero hay que dejarlo y vamos adelante a la perfección. La perfección es donde usted no tiene que hacer absolutamente nada. Aquí solo tiene que entender, renovar el entendimiento precisamente, y entonces usted entiende las cosas del Espíritu y va para adelante. Ahora bien, vamos a ver lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, versos del 1 al 9. Y con esto vamos a terminar, para que entendamos que la perfección es una doctrina que lo hace verse perfecto, porque un hijo de Dios no puede ser imperfecto. Un hijo de Dios tiene que ser perfecto, si no, no es hijo de Dios. Entonces, pero no la perfección que quiere ver el ignorante, no la perfección que quiere ver el religioso, no la perfección que quiere ver el carnal. Por eso es que ellos no nos van a entender. Usted simplemente oyó la palabra, créala, y esto da una forma diferente de vida. Vamos a terminar entonces en la primera epístola de Juan, el capítulo 3, versos de 1 al 9. Esto lo leímos la vez pasada, pero solo del 1 al 3. Ahora vamos a leer el resto del contenido. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la información de lo que es la perfección en el conocimiento del Espíritu. Entonces dice Juan: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que con la doctrina del Padre usted se convierte en hijo de Dios. Aquí nunca se le ha juzgado, nunca se le ha criticado, no. Aquí se le ha informado que usted es hijo de Dios por conocer lo que conocía el primer hijo de Dios, que fue Jesús de Nazaret. Es bien sencillo. Entonces después usted entra entre los primogénitos, entre todos los que son coherederos juntamente con Cristo. Entonces dice: mirad cuál amor, cuál enseñanza, cuál doctrina nos ha dado Dios, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, si no entiende a Jesús porque era hijo, tampoco va a entender por qué somos hijos nosotros. Lo voy a repetir.
Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No tienen esta doctrina. No pueden renovar el entendimiento. Entonces dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la doctrina de la perfección. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, la doctrina lo hace a usted verse puro, verse como hijo. ¿Por qué? Porque a usted quien lo juzga pecador es la religión. La palabra de Dios no. Si usted hubiera conocido eso hace mucho tiempo, usted hubiera sido un hombre feliz de lo que hasta ahora lo está recibiendo, porque así es la voluntad de Dios. Yo lo hubiera querido conocer cuando era jovencito, cuando era un niño. ¿Qué beneficios hubiera tenido yo en la vida? No hubiera trastabiado como trastabié. Pero bueno, esa es la voluntad del Padre. Ahora pues dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. Entonces, pues el pecado es infracción de la ley, pero no de la ley de Moisés. Por eso es de que esto no lo pudieron entender cuando lo leían. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con la ley de Moisés. Dios trabaja con la ley de Él, con la ley del Espíritu, con la doctrina nueva, con el nuevo pacto. Moisés fue el viejo pacto, la carne, todo aquello que no sirvió. Entonces aquí no está hablando Dios de aquello anterior. ¿Por qué? Porque Él no tiene que tratar con lo anterior, Él trata con los que le han entendido que son sus hijos. Y un hijo no puede tener pecado. O sea, tiene pecado porque se separa de Dios cuando no sigue la ley de Él. Entonces dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, porque está separado. Pecado significa separación del hombre con Dios, lo repito nuevamente. Entonces, por eso dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque ya sabe usted como espiritual qué significa diablo. Diablo significa contrario, opositor, rival. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9, y con esto terminamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, con esto nosotros entendemos claramente qué es la perfección. La perfección es lo que usted tiene en su mente como doctrina. La perfección es la doctrina del Padre. Por eso en la gracia nadie podía verse perfecto. ¿Por qué? Porque no había recibido la doctrina del Padre. Aquella era la doctrina de Jesucristo hombre. Y dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. La perfección es algo diferente. La perfección es esto que nos beneficia, esto que nos hace ser hijos. Allá solo le decían a usted, repita conmigo y repita conmigo. Esa era la frasecita que tocaban en todas las enseñanzas. Y uno repetía, obviamente por obediencia, pero eso era en la gracia. Aquí es diferente, esto es algo mejor. José Luis de Jesús dijo, allá lo van a ver a todo color. Yo les predico en blanco y negro. Fue claro en decir que faltaba lo mejor,
que faltaba la enseñanza del Padre, que faltaba la perfección. Así pues, esto ha sido todo por hoy y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Nos declaramos como nos declara la palabra del Dios vivo, o sea, la ley de Dios, el mandamiento de Dios, que usted es bendecido, que usted es perfecto, que usted es un Dios porque es hijo de Dios. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Padre, bendecidos con toda bendición.